realidad ya te escucha. Hay algo que se activa en el instante en que decides quedarte aquí antes de que todo cierre, y ya lo estás sintiendo ahora mismo sin saber todavía por qué ni cómo llegaste a este punto. Existe un momento en cada día que casi nadie reconoce cuando está ocurriendo. No llega anunciado. No viene acompañado de una señal visible ni de un cambio drástico en el ambiente. Ocurre de manera silenciosa, casi imperceptible. El día empieza a doblarse sobre sí mismo. Hay algo en la temperatura del tiempo, en esa cualidad intangible que distingue las horas del cierre de las del comienzo, y algo en el interior de quien todavía está despierto y atento en ese instante reconoce, sin necesidad de formularlo con palabras, que todavía hay tiempo. No para resolver todo, no para que las circunstancias se acomoden de golpe y el mundo exterior se reorganice como por encargo, sino para algo más esencial y más accesible que todo eso, para que algo se instale de manera diferente antes de que el cierre llegue, para que la instrucción con la que el día termina sea distinta a la instrucción con la que empezó. Ese instante tiene un nombre que muy pocas personas le dan, pero que describe algo completamente real. El filo del día no es una metáfora literaria, es la descripción de algo que ocurre en la experiencia humana con una regularidad que nadie enseña a aprovechar. Hay un punto, y este puede ser exactamente ese punto para quien lo está escuchando ahora, en que lo que fue y lo que puede ser todavía coexisten, en que el patrón con el que el día ha operado todavía puede recibir una instrucción diferente antes de sellarse, en que quien escucha, quien se queda, quien decide que todavía hay algo aquí que merece su presencia, está haciendo algo mucho más significativo de lo que parece desde afuera. Tal vez llegaste aquí sin un plan deliberado. Tal vez llegaste pensando que sería una transmisión más, que escucharías un rato y seguirías con lo que quedaba del día. Tal vez llegaste porque algo, un impulso que no terminabas de nombrar, una sensación vaga de que algo necesitabas sin saber exactamente qué era, te trajo hasta aquí justo en este momento. Y eso merece más atención de la que solemos darle a las cosas que parecen casuales, porque las personas que se encuentran en el filo de su día, que deciden quedarse en ese instante preciso en lugar de ceder al cierre automático que el cansancio y la rutina siempre están dispuestos a ofrecer, son exactamente las personas cuya realidad está más disponible para recibir algo diferente. No porque tengan alguna capacidad especial que los demás no tienen, sino porque están aquí, presentes en el único momento que importa para este propósito, el que todavía no ha terminado. Algo en ti ya sabe que este momento importa. No lo pienses demasiado todavía, solo nota, con la misma honestidad con que notarías cualquier sensación física, cotidiana. Si hay algo ligeramente diferente en cómo se siente el pecho mientras escuchas estas palabras. Algo que no es exactamente emoción, no es exactamente pensamiento, no es exactamente expectativa. Más parecido a un reconocimiento, como si el cuerpo hubiera tomado una decisión, la de quedarse, la de prestar atención, la de recibir esto, antes de que la mente terminara de evaluarlo por completo. Eso no es imaginación, no es sugestión, es la señal de que algo en ti ya está procesando esto de una manera diferente a como procesa una notificación o un correo. Y escucharla ahora, en este filo del día, puede ser exactamente lo que tu realidad ha estado esperando que decidieras hacer. Escuchar esto antes de que el día termine no fue un accidente. Hay algo aquí que llegó cuando tenía que llegar. Y esa es la primera cosa que merece asentarse. Considera cuántas veces ha terminado un día exactamente igual que el anterior, no como autocrítica ni como invitación a la pasión. Culpa, porque ninguna de las dos sirve de nada en este instante.
sino como observación útil, como el primer paso para entender algo que cambia todo lo que viene después. Hay una lógica en la repetición de los días que es absolutamente razonable desde el punto de vista del sistema que la ejecuta. El organismo tiene una prioridad fundamental que no negocia, y esa prioridad se llama consistencia. El sistema prefiere lo conocido, lo predecible, lo que ya probó que no produce amenaza, y con una eficiencia que nadie le pidió pero que opera en el fondo silencioso de cada decisión, reproduce el día de ayer en el día de hoy, con variaciones de superficie, con cambios de contenido, pero con la misma instrucción de base. Y aquí está la primera cosa que esta transmisión viene a decirte, y que conviene recibir no como idea abstracta, sino como algo que ya cambia cómo ves lo que viene. Ese mismo sistema, exactamente el mismo, con la misma eficiencia implacable con que reproduce lo bien familiar, es el que ejecuta el cambio cuando recibe una instrucción diferente a tiempo. No necesita ser desmantelado, no necesita ser combatido ni superado con fuerza de voluntad extraordinaria. Necesita exactamente una cosa, una señal diferente que llegue en el momento en que el sistema está disponible para recibirla, antes de que el cierre del día selle el patrón para el siguiente. El filo del día es exactamente esa ventana, y la ventana de hoy todavía está abierta. Pensadores de tradiciones muy distintas, desde los filósofos estoicos que hacían sus revisiones nocturnas como práctica sistemática, hasta escuelas de pensamiento que identificaron el momento del umbral como el más fértil de todos los momentos, han señalado lo mismo con lenguajes distintos. Lo que el ser humano instala en los momentos de transición, cuando un estado termina y otro está por comenzar, deja una huella más profunda que lo que ocurre en la mitad rutinaria del día. No porque esos momentos tengan una magia especial en sentido sobrenatural, sino porque en las transiciones el sistema está en un estado de menor resistencia, más permeable, más disponible, con menos capas de hábito activo bloqueando la entrada de algo nuevo. Algo en ti ya sabe que este momento importa, y esa frase, que puede parecer repetida, es en realidad un ancla. Cada vez que aparece, aterriza un poco más hondo. Ahora imagina. No como ejercicio abstracto, sino como algo que puedes hacer mientras escuchas sin esfuerzo adicional. ¿Cómo se siente el cuerpo de alguien que termina un día habiendo reconocido algo que antes no tenía palabras? No resuelto, no perfecto, no con todas las respuestas alineadas de manera ordenada, simplemente diferente, con una instrucción nueva instalada. Hay una quietud particular en ese estado al final del día, completamente distinta a la quietud del agotamiento, que es pasiva y vacía y que deja un residuo. La quietud de haber usado el instante, estado presente en el filo del día y haberle dado algo diferente antes de que se cerrara. Es activa aunque parezca silenciosa. Es la quietud de algo que se asentó. Y el día siguiente empieza exactamente desde ahí. Los días que empiezan desde ese estado no son iguales a los demás. No de manera dramática, no de manera que los demás siempre puedan ver desde afuera, pero sí de una manera que quien los vive puede sentir en cómo enfrenta lo primero del día, en cómo responde a lo inesperado, en qué nota y qué pasa de largo. Si lo que estás escuchando en este momento ya te está hablando desde adentro, si hay algo en estas palabras que reconoces porque de alguna manera imprecisa ya lo sabías, aunque no lo habías podido formular con esta claridad, entonces este es el momento en que ese reconocimiento merece un gesto concreto, no grande, no dramático, no uno que requiera condiciones especiales, sino real, un gesto que ancle lo que ya está ocurriendo y lo vuelva más que
Una sensación que pasa. Comenta. Hoy elijo que mi realidad se mueva, no como ritual vacío, no como acción social sin peso, sino como instrucción que le das a tu propio sistema en el momento en que el filo del día todavía puede recibirla. El instante en que dices, aunque sea en el espacio cotidiano de una sección de comentarios, que eliges que algo se mueva, le estás entregando a esa parte de ti que organiza los patrones una señal inequívoca. Hoy fue diferente. Y lo diferente deja huella. Las personas que hacen eso esta noche, en este filo del día que todavía existe, están enviando un mensaje hacia adelante que su realidad sabrá cómo honrar. No de manera inmediata necesariamente, pero con una certeza que el patrón anterior no puede generar. Ahora bien, hay algo que vale la pena examinar con la distancia de alguien que observa el propio sistema desde afuera, porque entenderlo cambia cómo ves los días que vienen. La mayoría de las personas, y esto no es una crítica porque es la operación estándar del mismo sistema que todos compartimos, organiza su expectativa de cambio en torno a condiciones externas. Espera el momento en que algo afuera dé la señal de partida. El trabajo, la relación, la situación económica, la agenda, las circunstancias. Cuando eso mejore, entonces el estado interno cambiará. Cuando eso cambie, entonces algo nuevo será posible. Cuando el exterior esté listo, el interior podrá responder. Y aquí está la paradoja que merece espacio propio. Esa lógica tiene sentido completo en superficie. Es razonable, parece prudente incluso, pero tiene un error estructural que se puede ver con claridad cuando se formula de esta manera. Si el estado interno solo puede cambiar cuando el exterior cambia primero, ¿desde qué estado interno se toman las decisiones que podrían cambiar el exterior? La respuesta, cuando se mira con honestidad, es incómoda pero útil, desde el mismo estado que produjo los mismos resultados anteriores. No es un juego de palabras filosófico, es la estructura del problema que mantiene la mayoría de los patrones en su lugar sin que nadie lo haya decidido. Lo que distintas tradiciones de pensamiento, desde la filosofía práctica hasta las observaciones sobre cognición y comportamiento, han articulado de maneras distintas con una convergencia llamativa, apunta a lo mismo. El estado interno es el punto de partida, no el premio de llegada. Cambiar ese estado no requiere que el exterior haya cambiado primero. Requiere una instrucción diferente en el momento en que el sistema está disponible para recibirla. El filo del día es ese momento, este día, esta hora, este instante específico. Siente lo que ocurre cuando esa idea no solo se entiende con la mente, sino que se asienta en algún lugar más profundo. Hay algo que se suelta, no con esfuerzo, con reconocimiento, como cuando escuchas algo que de alguna manera ya sabías pero que nunca había tenido palabras suficientemente precisas como para instalarse con claridad. Esa sensación, esa suelta discreta en algún lugar del pecho, es el sistema recibiendo la instrucción, no como concepto, como experiencia. Y lo segundo que esta transmisión vino a decirte es esto: no necesitas comprender todo el mecanismo para que ya esté operando. La comprensión intelectual es valiosa, pero no es el requisito de entrada. El requisito es permanecer en el filo del día con suficiente presencia como para que algo nuevo tenga espacio de instalarse antes de que el cierre llegue. Eso es lo que estás haciendo ahora mismo, y eso es, precisamente eso, lo que tu realidad te agradecerá. Algo en ti ya sabe que este momento importa, no como promesa de resultado inmediato, como certeza de que el sistema ya recibió algo diferente en el filo de este día. Detente un momento en algo que no siempre se nombra con la claridad que merece.
Hay días que terminan y nadie nota su cierre porque fue exactamente igual al del día anterior. No hay distinción, no hay marca de que algo fue diferente. El cuerpo se asienta en el automatismo del final del día. El pensamiento repasa lo pendiente con la misma lista mental de siempre. Hay una fatiga que no siempre es física, no siempre viene de haber usado el cuerpo, sino de posibilidades no habitadas, de preguntas que se aplazaron otra vez, de ese susurro que vuelve con puntualidad a decir que mañana, cuando las condiciones sean mejores, habrá otro intento. Y mañana llega, con su propio peso, sus propias demandas, su propio conjunto de razones por las que todavía no es el momento ideal. Y así el día siguiente hereda el cierre del anterior sin que nadie lo haya decidido activamente. Por automatismo, por omisión. Escuchar esto antes de que el día termine no es algo que esté disponible para todo el mundo en este instante exacto, no porque haya un filtro arbitrario que decida quién merece estar aquí, sino porque la mayoría no está aquí. Está en otro lugar, cediendo al cierre automático, consumiendo otro estímulo, dejando que el filo del día pase sin usarlo. Y eso está bien, no es juicio, es simplemente la descripción de lo que ocurre con la mayor parte de los días de la mayor parte de las personas. El campo que no recibe una instrucción diferente no puede entregar un resultado diferente, pero tú estás aquí, en este filo. En este instante que no puede repetirse porque mañana será el filo de otro día, con otra historia y otra acumulación de lo vivido. El tiempo avanza con una fidelidad que no negocia excepciones, y eso no es una amenaza. Es la razón más clara por la que el instante presente, ahora, es el único que siempre existe para usarse. Imagina cómo se siente llegar al final de un día en que algo fue diferente. No un día de grandes revelaciones ni de cambios dramáticos que todos puedan ver, sino simplemente un día en que algo se instaló que no existía esta mañana. Una instrucción nueva. Un reconocimiento que antes no tenía forma. Una elección que, aunque pequeña, fue real. Hay una quietud particular en ese final, menos residuo de lo que no se hizo, menos sensación de algo incompleto sin nombre, más alineación entre lo que sientes y lo que elegiste, aunque sea en este instante, permitirte sentir. Ese estado es el que el día siguiente hereda como punto de partida, y un punto de partida diferente, aunque sea ligeramente diferente, eventualmente produce un destino diferente, no por azar, por la lógica perfecta de lo que se produce cuando algo cambia en el origen. Algo en ti ya sabe que este momento importa, y ahora también sabe que este puede ser el primero de una serie que no tiene techo visible en lo que puede producir. Hay dos versiones de cómo puede terminar este día, y vale la pena verlas juntas, sin dramatismo, porque la diferencia entre ellas es exactamente la diferencia que estamos describiendo desde el comienzo. En la primera versión, termina en el mismo punto interno en que empezó. Los pensamientos circulan en el mismo carril de siempre. La sensación de fondo es la misma que acompañó las primeras horas de la mañana. El mañana es la promesa habitual que compensa el hoy, que se fue sin diferencia real instalada. Y el día siguiente empieza desde ahí. Hereda todo ese patrón con la misma fidelidad que el sistema tiene para reproducir lo que conoce. La realidad responde a eso con una coherencia que no tiene nada de personal. Simplemente produce más de lo mismo porque más de lo mismo es lo que recibió como instrucción. En la segunda versión, la que está completamente disponible ahora mismo para quien escucha esto, el día termina con algo instalado que no existía esta mañana. No perfecto, no resuelto, pero diferente en una manera que el sistema registra antes de que el cierre llegue. Y esa diferencia, que desde afuera puede parecer mínima,
que nadie más podría señalar con el dedo, es en realidad la única diferencia que la realidad necesita para empezar a operar desde un ángulo distinto. El ser que empieza el día siguiente con esa instrucción instalada no es idéntico al que habría empezado sin ella. Y ese ser ligeramente diferente nota cosas distintas, responde desde otro lugar, toma decisiones desde otra base, con tiempo, con consistencia. Con la acumulación silenciosa de filos del día usados con presencia, esa diferencia produce un paisaje completamente diferente al que el patrón anterior podía generar. Y si la razón por la que llegaste aquí, exactamente hoy, exactamente en el filo de este día, es porque alguna parte de ti ya sabía cuál de las dos versiones quería que fuera posible, la paradoja se resuelve cuando eliges, no cuando analizas más, no cuando las condiciones mejoren, no cuando tengas más claridad o más tiempo o más energía, cuando eliges, y esa elección está disponible ahora mismo en el filo de este día que todavía no se cerró. Si esta transmisión está haciendo algo en ti que va más allá del consumo habitual, si hay algo que se asentó de una manera que ya no puede deshacerse simplemente pasando al siguiente contenido, entonces lo que viene no es una sugerencia de protocolo, es la extensión natural de lo que ya estás eligiendo esta noche. Las personas que se mantienen cerca de esta frecuencia no lo hacen porque no tengan otras opciones o mejor cosa que hacer con su tiempo. Lo hacen porque reconocieron algo que vale la pena no perder de vista. Y permanecer cerca de lo que reconociste como real, cerca de lo que te dejó una instrucción diferente en el filo del día, es una de las maneras más silenciosas y más efectivas en que la realidad recibe señales consistentes a lo largo del tiempo. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No como obligación, como la elección de quien decide que lo que reconoció esta noche merece tener continuidad y no diluirse en el ruido de todo lo que viene después. Y si hay alguien en tu vida que también está cargando con la sensación de que los días terminan siempre igual, que también tiene esa intuición de que algo necesita moverse pero no sabe desde dónde, comparte esta transmisión con quien necesite escucharla. No como gesto de cortesía, como el acto de alguien que entiende que la realidad se mueve más fácilmente cuando hay más de uno que elige que se mueva. Has escuchado esto antes de que el día termine, y ahora sabes algo que esta mañana no formaba parte de tu campo de visión con esta precisión. La realidad no le ocurre a quienes esperan en silencio a que las condiciones externas finalmente den permiso. Es algo que empieza a organizarse diferente cuando alguien decide, en el momento que existe, no en el momento ideal, que hoy ya contiene suficiente para que algo sea distinto. El filo del día no desaparecerá después de esta transmisión. Existirá mañana, y pasado, y en cada instante. Transición donde lo que fue y lo que puede ser todavía coexisten. Pero el filo de hoy, este instante específico, con todo lo que has cargado en estas últimas horas, con todo el peso y también con toda la apertura que ese peso trae cuando alguien decide usarla. Este filo no volverá a ser el de hoy. Lo que ya ocurrió mientras escuchabas, ya ocurrió, ya está instalado. Hay algo que sucedió en este espacio que difícilmente podría borrarse aunque intentaras activamente olvidarlo. No porque estas palabras tengan un poder externo sobre ti, no lo tienen y no lo pretenden, sino porque reconocer algo verdadero lo vuelve indisponible para el olvido de la misma manera en que antes estaba disponible para ser ignorado. Lo que ya nombraste ya no puede volver a ser completamente invisible. Ya tiene forma, ya tiene palabras, ya tiene la marca de haber sido reconocido en el filo de un día real. Ese es el agradecimiento de tu realidad, no el resultado inmediato. No la transformación dramática de una sola noche.
El reconocimiento. El instante en que dejaste que algo que de alguna manera imprecisa ya sabías terminara de articularse con suficiente claridad como para convertirse en instrucción real para lo que viene. Algo en ti ya sabe que este momento importa. Y ahora también lo sabe esa parte de ti que analiza y que necesita coherencia además de sensación. Ambas partes recibieron algo esta noche. Cuando ambas partes del sistema reciben la misma instrucción, la dirección ya no está en duda. Ahora percibe el filo del día actuando en silencio en un lugar donde antes había solo el peso del cierre automático. No hay euforia en esto. No hay revelación que sacuda desde afuera. Hay algo más honesto y más duradero. Una alineación discreta en el pecho, una quietud diferente en la manera en que este final de día se asienta, la sensación concreta de haber usado el instante que existía en lugar de haberlo dejado terminar solo. Eso no es pequeño, aunque desde afuera pueda parecer pequeño. Y lo curioso, la paradoja que se resuelve sola cuando se examina desde la calma de haber tomado la decisión, es que cuando el día termina desde ese estado, lo que viene parece que ya hubiese sido organizado con un orden que no pusiste tú deliberadamente. No porque hayas cedido el control de lo que ocurre, sino porque cuando la instrucción interna es diferente, el ser que toma las decisiones del día siguiente ya no es el mismo que las tomaba desde el patrón anterior. Y ese ser diferente nota cosas distintas, elige de maneras distintas, responde desde un lugar que genera otro tipo de resultados. Con tiempo, con la acumulación silenciosa de una elección repetida en el filo del día, eso es lo que tu realidad te agradecerá. No el esfuerzo de una sola noche, la dirección de alguien que aprendió a usar los filos del día. Algo en ti ya sabe que este momento importa, y lo que ya sabes no puede desaprenderse. De ahora en ti, adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, lo que se recibió aquí no se apaga con ella. La frecuencia permanece donde fue recibida, en esa parte de ti que reconoció algo real y le dio espacio antes de que el día se cerrara. Y si hay alguien que esta noche también necesita escuchar esto antes de que su propio filo se cierre, ya sabes qué hacer con lo que acabas de recibir. Tu realidad ya te escucha, siempre lo ha hecho. La pregunta que este día responde es si tú también decidiste escucharla a ella.